Vamos, Jorge. Presidente, gracias. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año, cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. ¿Tú dices unido o sumido? Sumido. Al final de cuentas es lo mismo. Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esa es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos no balazos, ¿y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Bueno, pues que... Usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Sí, dolosos. Depende cómo vean las cosas. Sí. ¿Sí? Porque es tu pregunta de siempre. Ese es el problema de siempre. No, sí, fíjate desde que no. hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción que ustedes solaparon. No hablaba de eso. Bueno, tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí? Es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando se termine su sexenio. Nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que esa es una tragedia nacional, con todo respeto, Sí. que haya que presente como... Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver pues con robos, ¿sí? En eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque de sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor Pero presidente. aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, y además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No. Pues yo creo que ya todos o la mayoría sabíamos cuál iba a ser o por dónde iba a ser su pregunta. Es la misma que ha hecho durante sus mismas visitas, él mismo lo dice, ya he visitado las mañaneras 5 veces y siempre, o no recuerdo otra diferente, siempre lo mismo, dándole a lo mismo. Aquí se muestran homicidios dolosos en las gráficas. Ya no las puse porque igual no quiero generalizar. Ya la mayoría las conocemos porque él las saca constantemente. Y van cambiando, van variando un poco. Las de este gobierno, los de los anteriores, pues ya son historias. Y pues es verdad lo que dice el presidente. Hoy sacan los opositores todas las noticias, hasta se parecen a la alarma. Antes, pues sí había ese pacto de
de silencio definitivamente. Y bueno, ahora dice aquí el presidente en el banquillo de los acusadores, como intentó, dice, ahí nos ponen ahora como en el banquillo de los acusadores. Yo recuerdo que estuvo cuando fue a entrevistar a Nicolás Maduro allá a su país, a Venezuela, Jorge Ramos, pues conociéndolo así como es, como que muy directo, muy valentón con los presidentes, sí se le debe de reconocer, ¿verdad? Que ha entrevistado a varios presidentes. En una ocasión quiso entrevistar a Trump antes de ser presidente y pues no le fue muy bien. Aquí en esta ocasión con Nicolás Maduro estuvo un tiempo ahí como que en detención, no se sabe bien qué pasó, pero si AMLO, el presidente Andrés Manuel, fuera un dictador, hubiera ido a la primera, como dicen, debut y despedida. Eso que insisten mucho de abrazos y no balazos, se refiere más que nada a resolver las causas y evitar más muertos. Resolver las causas, pues, ¿cuáles son los que reclutan a los jóvenes? Y a los jóvenes se les da oportunidad de estudiar, de trabajar con becas, porque a veces no hay los recursos, pues va a ser menos la incidencia de que ellos se vayan pues, con el crimen organizado, con todas estas. Y yo creo que, bueno, sí ha habido avance, no sé ustedes, pero Jorge Ramos tiene en parte razón. La estrategia del presidente, aunque han sido sus mejores deseos, y sí ha hecho mucho esfuerzo para lograrlo, pero no se han obtenido los resultados esperados. Veremos qué pasa en el próximo gobierno. Esperemos haya continuidad y se resuelva esto definitivamente, porque sí es un mal que ha fastidiado mucho al país, y yo en lo personal no veo mucho avance. Mucha buena intención, pero poco avance. Pero ahí la lleva el gobierno, ahí va, que ya va a acabar. No, Quiero traerla a México, donde estamos es que ahora. si nos vamos a esas cifras, ¿sí? No puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad. No, O sea, no. es como que no quiere aceptar la realidad de Esta es la tu- violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a te decir dije, que México es un país pacífico. México es un país muy violento. no es un país pacífico, fíjate. Con 166,000 muertos en 5 años. Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo Sí, y respeto esos datos. no. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de 2. Y 81 a nivel nacional. Por eso, ¿dónde están? O sea, estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? De los 80 que mencionas, hasta 15% de esos 80, es decir, 10 de 80. En Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos que están en contra de nosotros. ¿Tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? ¿Qué pasa en Guanajuato? Muchísimos reportajes sobre eso. Yo te invitaría, porque ahí hay un fenómeno, fíjate. Es un fenómeno muy interesante de analizar. Resulta que es un estado que tiene crecimiento económico. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, es de los estados con más consumo. Lo que nosotros estamos evitando, y con lo que hemos logrado esto, con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, permíteme, ¿sí? Y hemos avanzado de esa manera, y lo que queremos es evitar el consumo de drogas. Creo que esto es un avance. Vamos a seguir todos los días. No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo, ¿sí?, porque pues, tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí el... Nuestro trabajo es cuestionar, nuestro trabajo es hacer preguntas. Estás acostumbrado a eso, a poner a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados. Aquí no. No hay un presidente, ¿sí?, que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana. Con Eso todo no su equivale a gabinete. resultados, pero eso no equivale a resultados. ¿Cómo no? O sea, es que tú no los quieres ver. O sea, tú no los quieres ver. Tenemos visiones distintas. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios, el caso de Sí, no, 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, Jorge. Señor presidente, nos artículo llevaría 19 muchísimo tiempo tratar eso, debatir Lo sobre podemos eso. dejar pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. ¿Sí? Pero es la La situación que mayoría- acaba de ocurrir.
Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables. Son 43 muertos. Sí, pero de los que corresponden a nuestro gobierno, te diría que en un 70-80% están en la cárcel los responsables. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Esto es otra cosa. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No. Las cifras son No. fuera de Gaza donde hay una guerra. No llevaría tiempo, yo te diría que es más peligroso Estados Unidos.